12. Nos quedamos en el versículo 11 y hoy avanzamos en el versículo 12 en adelante. Todo el capítulo vamos a avanzar hoy. Dice la palabra de Dios: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hasta ahí. Oramos. Dios Padre nuestro, te damos gracias por una vez más, Señor, permitirnos congregarnos, juntarnos como iglesia, como tu pueblo, Dios mío. Y ahora vamos a meditar y a estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, la gran responsabilidad que tenemos de tratar de ser fieles a lo que tú comunicaste. Reconocemos, Señor, y reconozco que el libro que nos ocupa es un libro no fácil, Señor, pero que tu pueblo, nosotros podemos entender su mensaje esencial, Señor. Hay cosas de las cuales ignoramos y no pretendemos, Señor, ser mejores que otros. Solo queremos ser fieles, Padre. Ayúdanos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos llegado al toque de la sexta trompeta, de los 7 toques de trompeta que los 7 ángeles se les dio que tocasen. Y dijimos que estos toques de las 7 trompetas son una de la serie de 7 o de 7 que nos presenta el libro de Apocalipsis con respecto a los juicios de Dios que Él estaba por ejecutar sobre los enemigos de Dios y los asesinos de su pueblo. Eso es muy importante siempre, y quizás suene yo un poco repetitivo, pero en el momento que nosotros olvidamos la esencia misma del libro, eso naturalmente que puede causar en nosotros confusión. Pero nosotros debemos de recordar, hermanos, que la esencia misma del libro de Apocalipsis es
la revelación o la profecía, como el apóstol Juan le llama aquí, el libro de Apocalipsis es una carta, el libro de Apocalipsis es una profecía y es una revelación de Jesucristo, con el único fin de poder, como se los dijo en el capítulo 1, de revelar a sus siervos, es decir, a su iglesia, a su pueblo, las cosas que estaban por suceder, como les dijo, las cosas que sucederán pronto porque el tiempo está cerca. Estas cosas que estaban por suceder, lógicamente que para Juan y para sus lectores, que eran las 7 iglesias del primer siglo de Asia Menor, para ellos era una profecía porque lo que ellos estaban por recibir eran sucesos, eventos que estaban en un futuro cercano para ellos. Por eso hemos dicho que para nosotros los eventos del libro de Apocalipsis son pasados, y es de ahí donde viene la postura que nosotros estamos presentando, que es la postura preterista. El término preterismo viene del término pasado, de algo que ha pasado, ha sucedido ya. Entonces, naturalmente que para los cristianos del primer siglo, los oyentes, la audiencia original de Juan, ellos estaban recibiendo esta información con el fin de ellos estar preparados, de saber lo que iba a suceder y lo que ellos tenían que hacer cuando todo esto estuviera por ocurrir. Es exactamente lo que el Señor hizo con el discurso del Monte de los Olivos. Tomó a 4 de sus discípulos aparte, en privado. A esos 4 les enseñó el discurso del Monte de los Olivos y se los enseñó a ellos con el fin de ellos saber lo que iba a suceder, para que cuando eso sucediera ellos supieran qué tenían que hacer. Es de ahí donde viene la instrucción que Él les dijo que deberían de huir a los montes cuando todo esto habría de ocurrir. Entonces el libro de Apocalipsis es instrucción. Por eso en el capítulo 1 vimos la bienaventuranza que se le da a la iglesia y se le dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Entonces el libro de Apocalipsis debería de ser leído porque era una carta dirigida a 7 iglesias, era leída por alguien, era escuchada por la iglesia, y la iglesia debería de obedecer lo que a través de este libro se le estaba comunicando. Pero este libro les estaba comunicando a ellos no solamente lo que tenían que hacer cuando esto sucediera, sino que este libro, o el contenido de este libro, les estaba diciendo a ellos lo que Dios iba a hacer a favor de ellos como su pueblo. Y lo que Dios iba a hacer por ellos era vengarse. Por eso en el relato de Lucas del discurso del Monte de los Olivos, que es lo mismo que nos presenta Apocalipsis, solo que de una manera extensa y a través de muchos simbolismos, Lucas dice que eran días de venganza, así le llama Lucas, y estos son días de venganza, porque eso es lo que hemos visto a través de este libro. El clamor del pueblo de Dios, tanto de los mártires que vimos en el 5.º sello, cuando Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y ellos le decían: Señor santo y verdadero, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces los mártires están clamando venganza. Por eso es de que cuando Juan en este libro nos lleva a la visión misma del altar, es decir, el altar que estaba delante del trono del que estaba sentado en el trono, es decir, de Dios. La primera vez que Juan nos hace referencia al altar que estaba enfrente del trono de Dios,
es cuando nos dice que los mártires claman justicia, venganza. Ellos suplican que sea vengada su muerte de aquellos que les habían dado muerte en la tierra, por supuesto en la tierra de Israel, que es el lugar donde esto se ejecuta. La segunda vez que Juan nos hace referencia al altar es cuando se abre el séptimo sello y da apertura al juicio de las 7 trompetas, que es el inicio de este capítulo 8, del capítulo 8, donde empezamos a ver el toque de las 7 trompetas. Y veíamos cómo cuando se abre el séptimo sello, lo que ocurre es que Juan otra vez nos dirige a su audiencia al altar mismo, otra vez, donde él dice que veo un ángel parado frente al altar y que tiene un incensario de oro y mucho incienso, dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces dijimos que ese incienso que se le da abundantemente o mucho a este ángel para añadirlo a las oraciones de los santos, es el clamor, y aquí mismo no lo dice, porque son las oraciones de los santos vivos, es decir, la iglesia que estaba sufriendo estas terribles persecuciones y que estaba por aumentarse la persecución contra la iglesia. Muchos de ellos habían sido ya asesinados y eran los mártires del quinto sello que están debajo del altar clamando por justicia. Pero los santos que están en la tierra, es decir, la iglesia del primer siglo, ellos clamaban. Y el Señor mismo se los enseñó cuando les enseñó aquella famosa parábola de la viuda y del juez injusto. Les dijo, ustedes oren con insistencia, con perseverancia, porque aquella mujer, aunque iba con un juez injusto, le hizo caso y le hizo justicia por su persistencia de aquella mujer. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre no hará justicia a sus escogidos? Entonces ahí vemos nosotros que esa parábola era una parábola profética, que el Señor estaba diciéndoles, Dios vuestro Padre les va a hacer justicia. Se los dijo esa parábola en el contexto de las persecuciones que ellos iban a sufrir, pero les dijo, oren y clamen justicia. Eso es lo que se llama teológicamente las oraciones imprecatorias. O cuando nosotros, por ejemplo, frecuentemente en el libro de los Salmos vemos cómo David oraba a Dios pidiendo venganza contra los enemigos de Dios y a los enemigos del pueblo de Dios. Y David pedía que Dios los destruyera. Y ese es un conflicto teológico el día de hoy, porque algunos dicen, ¿cómo puede el pueblo de Dios, puede uno como cristiano pedir la destrucción, el juicio de los enemigos de Dios, del pueblo de Dios? Y la respuesta es sí, amén, es bíblico. Eso es lo que llamamos nosotros las oraciones imprecatorias o los salmos imprecatorios, donde se oraba por justicia, donde se oraba por castigar a los adversarios del pueblo de Dios y de Dios mismo. Y eso es lo que aquí, y por eso es de que la gente se confunde. Yo le mencionaba de este famoso cantante el jueves, que bueno, a él lo sigue mucha gente, pero también este hombre se ha desviado verdaderamente de la verdad. Y él en uno de sus videos ahí dice que él está reexaminando la vida cristiana, ¿verdad? Como diciendo, realmente la vida cristiana no es lo que es. Y entonces él, en un retiro espiritual que él se va a las montañas, él empieza a meditar y a decir cómo uno puede orar estos salmos que hablan de justicia, de venganza, de destrucción. Dice, ¿cómo uno lo puede entender con las palabras de Jesús que nos enseña a que debemos de orar por nuestros enemigos? Entonces él decía, no encaja
Entonces uno no puede orar eso, porque el Señor nos enseñó a orar por nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Pero la respuesta es que Dios a través de su palabra nos enseña cómo es correcto que nosotros oremos contra aquellos que son adversarios del pueblo de Dios. Lo vimos cuando se añade incienso a las oraciones de los santos, que es bíblico. Pablo oró para que Dios pagara conforme a sus obras a aquellos que se oponían a él y a Timoteo y al pueblo de Dios. Y el libro de Apocalipsis es eso, hermano. Es el clamor. El libro de Apocalipsis nos enseña el clamor del pueblo de Dios pidiendo justicia, pidiendo venganza contra aquellos que los estaban matando, encarcelando, asesinando a sus familias, a sus hijos. Claro, nosotros hoy hablamos muy bonito y decimos, no, es que uno debe de amar a sus enemigos y orar por ellos y todo. Y es verdad, pero le digo una cosa, si nosotros el día de hoy estuviéramos sufriendo lo terriblemente que estaba sufriendo la iglesia en el primer siglo, no sé si hablaríamos tan suavemente como hablamos el día de hoy. El pueblo de Dios estaba siendo asesinado, eran quemados, eran destrozados por bestias salvajes. Se les quitaba sus propiedades, como lo dice la carta a los hebreos. Se les corría de sus pueblos, se les despedía de los trabajos, porque los veían como una plaga, como lo peor de la sociedad. Entonces este pueblo, esta iglesia, que el incienso, lo que significa en las oraciones de los santos, claman venganza. Ahora usted dirá, ¿por qué otra vez hablar sobre el incienso y del altar y del clamor de venganza? Porque eso es lo que nos dice el juicio de la sexta trompeta que acabamos de leer. Otra vez Juan nos regresa al altar. ¿Por qué otra vez al altar? Porque de ahí es donde viene la respuesta de Dios al clamor de su pueblo por venganza. Versículo 12 dice: el primer ay pasó. ¿Se recuerda usted? Cuando se iban a tocar las últimas 3 trompetas, versículo 13 del capítulo 8 dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay. 3 veces el ángel dice ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Entonces lo que está diciéndonos a nosotros la revelación bíblica es que las 3 últimas trompetas de las 7 eran terribles. Por eso el ángel dice ay, 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 por los 3 toques que faltan. Y por eso es de que cuando se va a tocar la sexta trompeta, el ángel dice, verso 12, el primer ay pasó, o sea, de los 3. Y aquí viene aún 2 ayes después de dice, después de esto. Verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. ¿Sí? Otra vez Juan nos dirige a este altar del incienso, como se le llamó cuando se construyó el tabernáculo. Como hemos dicho, todas estas imágenes vienen del Antiguo Testamento, del tabernáculo mismo, del templo antiguo o del tabernáculo como Dios se lo dio a Moisés, que era, como dice el escritor a los hebreos, figura del verdadero del tabernáculo celestial. Y dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Sí? Este altar lo vimos en el 5.º sello, donde estaba debajo del altar las almas de los mártires que clamaban justicia. Este altar lo volvimos a ver al inicio del capítulo 8, cuando se abre el 7.º sello y da apertura al juicio de las 7 trompetas, que se añade incienso
a las oraciones de los santos, pidiendo justicia, clamando venganza. Pues Juan otra vez nos dirige y nos dice que lo que viene ahora es la respuesta al clamor del pueblo de Dios. Juan no quiere sonar repetitivo. Él podría decir, bueno, los mártires siguen clamando. No, él simplemente nos dice del altar donde están las almas de los mártires. Del altar es donde se añade incienso a las oraciones de los santos. Del altar surge este juicio de esta trompeta. Pero aquí hay algo interesante que usted no debe de pasar por alto. Y es que se nos dice que este altar, es decir, el altar del incienso, donde se quemaba el incienso en el tabernáculo, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Ahora, ¿por qué es que Juan añade un detalle que no nos había mencionado del altar? ¿Cuál es el detalle aquí? Los 4 cuernos del altar del incienso. Esas son las langostas asesinas. El altar del incienso era un instrumento cuadrado, de un codo de ancho, un codo es decir, cuadrado. Un codo más o menos eran como 45 centímetros, ¿sí? Entonces era cuadrado. Entonces en ese altar del incienso es donde se depositaba el incienso aromático, que se quemaba y ese subía. Entonces, ¿cuál era ese incienso que subía? Era la aprobación de Dios de que Él estaba recibiendo el culto, la adoración y la alabanza de su pueblo. Pero entonces cuando el pueblo pecaba, se tenía que ofrecer un sacrificio, pero era un sacrificio de un novillo, es decir, de un toro, pero un toro, ¿cómo decimos? Sí, de un novillo, toro tierno, ¿sí? Se derramaba la sangre, se mataba el animal, y entonces tomaban la sangre de ese novillo y se untaba la sangre en los 4 cuernos del altar. Es decir, imagínense que esto era el altar, era cuadrado, y de cada esquina salía un cuerno. Por eso dice de los 4 cuernos del altar. Entonces se untaba la sangre de ese novillo. Cuando el pueblo pecaba, se untaba la sangre del novillo en los 4 cuernos del altar, porque eso lo que estaba diciendo es: el pecado del pueblo fue limpio, el pecado del pueblo fue perdonado. Entonces Dios podía seguir recibiendo el incienso como señal de aceptación de su pueblo. ¿Qué tiene que ver eso con Apocalipsis? Bueno, la razón que Juan nos añade el detalle de los 4 cuernos del altar es porque es como si Dios estuviera diciendo: mi pueblo que clama a mí por venganza y justicia ha sido perdonado y tiene acceso libre a mí por medio de la sangre, no del novillo, sino de Cristo nuestro Señor. Entonces, el pueblo de Dios cuando ora, cuando adora, cuando clama, nosotros no pensamos que nosotros somos oídos nuestras oraciones y nuestra alabanza porque nosotros somos buenos. Nosotros cuando nos acercamos a Dios en oración, cuando usted canta, cuando usted adora, cuando usted ora, usted lo sabe muy bien que si fuera por sus obras suyas, Dios no lo escucharía, porque nosotros no somos lo mejor en nuestra vida diaria. Pero la garantía que tenemos de que nuestras oraciones son escuchadas, nuestro incienso, es decir, nuestras oraciones suben, es porque se puso sangre en los cuernos del altar. Esa sangre es la sangre de Cristo nuestro Señor, que solo por esa sangre, dice el escritor a los hebreos, tenemos entrada al lugar santísimo.
¿Me explico? Entonces, la razón del detalle de los 4 cuernos del altar es que la iglesia del primer siglo que conocía el Antiguo Testamento, ellos entendían a qué Juan se refería. Ellos sabían que cuando Dios recibía el incienso delante de él, cuando el pueblo pecaba, se untaba la sangre en los cuernos del altar, Dios recibía las oraciones, la alabanza, la adoración de su pueblo. Entonces es como Juan diciéndole a la iglesia: miren, la sangre de nuestro Señor fue aplicada a los cuernos del altar para que ustedes sigan clamando, y por su clamor es que Dios está respondiendo su clamor. ¿Sí? Entonces dice: el sexto ángel tocó la trompeta. Yo oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, por si usted quiere la referencia bíblica del Antiguo Testamento, porque quiero reducir un poco más el tiempo del estudio, sé que a usted lo cansa un poco, entonces teniendo compasión de usted, voy a reducir un poquito, voy a tratar, no le aseguro. Es que usted puede leer Levítico capítulo 4 del 13 al 21, ahí tenemos la referencia de los cuernos del altar y cómo lo que Dios decía que se debería de hacer cuando el pueblo pecaba, cómo se debería de poner la sangre del novillo sobre los cuernos del altar. Entonces dice el verso 14, entonces sale la voz de entre los 4 cuernos del altar, es decir, como una respuesta a la aceptación del clamor del pueblo de Dios que pide justicia y venganza. Y sale esa voz, dice, en medio de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Verso 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata, le dice, esta voz que sale de los 4 cuernos del altar, le dice al sexto ángel: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Sí? Entonces la voz que sale en respuesta al clamor del pueblo de Dios le dice al ángel que va a tocar la sexta trompeta: desata. La orden es libera, desata. ¿A quién? A 4 ángeles, dice, que están, ¿cómo dice? Que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, aquí es donde entendemos el simbolismo, o entramos al simbolismo otra vez. Usted no tiene que ser tan inocente, ¿sí? Aquí es donde usted debe de ser listo. Hay que ser inocente para el mal, dice la Biblia, pero hay que estar listo para el bien. ¿Sí? Para el mal hay que ser tonto. Ahí hay que ser muy tonto. Porque hay unos muy listos para hacer el mal y son tontos para hacer el bien. Entonces, usted no debe ser tan inocente y decir: literalmente 4 ángeles estaban atados junto al río Éufrates. No, es un simbolismo. Durante el estudio estaba checando los mapas y checando la historia del río Éufrates a través del tiempo, porque el río Éufrates existe el día de hoy. La primera vez que tenemos en la Biblia la mención del río Éufrates, ¿cuándo fue? En el mismo huerto de Edén, que uno de los ríos que pasaban por el huerto, dice, era el río Éufrates, uno de ellos. Entonces, a través de la historia, el río Éufrates era un río muy poderoso, ha sido un río muy poderoso, que algunos dicen que en la actualidad el río Éufrates ha bajado su nivel de agua y se está secando. Entonces los futuristas inmediatamente dicen: el río Éufrates se está secando, es señal de que el tiempo del fin está cerca, dicen luego, ¿no? Pero el río Éufrates en el libro de Apocalipsis
como todos los lugares, los nombres de lugares, son simbólicos. Son simbólicos. Por ejemplo, nosotros vimos que Egipto y Sodoma, que se menciona en el capítulo 11, es simbólico para referirse a Jerusalén. Babilonia, que es uno de los grandes nombres de lugares en Apocalipsis, es para referirse a Jerusalén. Entonces, los lugares en Apocalipsis son simbólicos. Uno no debe de entenderlo literalmente. Dios utilizaba lugares para hablar de simbolismos de lo que Él iba a hacer como castigo contra su pueblo. Y lo vamos a ver. Entonces, la visión de Juan es que se le da la orden a esos 4 ángeles que los desate. El sexto ángel que toca la trompeta dice: desata a esos 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Ahora, ¿qué son esos ángeles, esos 4 ángeles que son desatados? Son líderes de un ejército. Estos ángeles representan esa liberación, ese desatar de estos 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Es como diciendo, ellos solo están esperando la orden que se les libere para que ellos avancen a la destrucción. Pero entonces, lo primero que tenemos que ver antes de ver este ejército que es desatado, que está representado por estos 4 ángeles que son atados, veamos cómo se usa el simbolismo del río Éufrates, porque este no es literalmente. Por eso le digo, cuando uno lee en el internet esta fascinación que tienen los futuristas, de verdad da no sé qué, pero uno también entiende. Yo también lo fui por muchos años y uno quiere tomar las cosas literalmente siempre, ¿no? Entonces ellos dicen, el río Éufrates se está secando, señal de tiempo de fin está cerca. Cualquier cosa que ellos ven, para ellos es señal del tiempo del fin. Pero en el libro de Apocalipsis el río Éufrates es simbólico. Simbólico. Como lo usaba Dios, los profetas en el Antiguo Testamento. Siempre el río, los ríos, las aguas intempestuosas, poderosas de un río eran tomadas como simbolismo de destrucción, así como el día de hoy. Nosotros utilizamos el simbolismo de los ríos, de las corrientes, cuando decimos se lo llevó como un río. Pero no que literalmente un río se lo llevó, sino que estamos utilizando una forma metafórica de referirse que con tanta fuerza se lo llevó a esa persona o a ese objeto que se lo llevó como un río. Nosotros hemos sido testigos por la televisión de grandes catástrofes, de lluvia, de ríos, de tempestades, de huracanes, de cómo destruyen, levantan casas como juguete, carros. Yo estaba viendo un video de un tornado en los estados de aquí de los Estados Unidos, que hay mucho tornado y mucho huracán. ¿Cómo es que pasó este tornado y levantaba los carros en el aire como si fueran de juguete? ¡Qué fuerza, qué poder! Pues en la Biblia los ríos, los vientos son usados como simbolismo de la fuerza, del poder de ejércitos que venían para destruir a otra nación. ¿Sí? Y en Apocalipsis no es la excepción, porque aquí lo que tenemos es los ejércitos que Dios tenía preparados para traer la destrucción en respuesta a la oración de su pueblo que clama desde el altar. Y estos ángeles están atados y están esperando que los liberen, y le dice: desata a los 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Entonces, el río Éufrates en Apocalipsis
La mayoría de los lugares en Apocalipsis son simbólicos. Y el río Éufrates no podría ser la excepción. De otra manera nosotros torceríamos el sentido del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tiene su origen otra vez, el uso del río Éufrates tiene su simbolismo en el Antiguo Testamento. Veamos un ejemplo, un solo ejemplo, porque podríamos leer otros ejemplos, pero solo uno para que usted vea cómo Dios hablaba por medio de traer juicio sobre su pueblo que se había rebelado contra él, precisamente utilizando el simbolismo del río. Vaya a Isaías capítulo 8 conmigo. Isaías 8. Aquí, otra vez, no le puedo leer todo el capítulo, pero usted puede leer el contexto y compruébelo por usted mismo. Este capítulo 8, y de hecho, Dios está hablando a través del profeta Isaías, y le está Isaías profetizando a Israel, al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén, le está hablando Dios diciéndoles: yo voy a usar a los asirios. ¿Quiénes eran los asirios? Eran los pueblos que quedaban en la parte norte de Israel, que estaban al otro lado del río Éufrates. Cuando usted mire un mapa, claro, a través del tiempo los nombres sí pueden ir cambiando, pero el río Éufrates nunca ha cambiado. Entonces el río Éufrates corre por ciertos países del Medio Oriente e Israel está aquí abajo. Entonces el río Éufrates corre más o menos así en la parte norte de Israel. ¿Sí? Entonces, todos estos pueblos que hoy son los pueblos árabes que tanto siguen odiando a los judíos, esos pueblos son los asirios del tiempo antiguo y pueblos paganos. Entonces, esos pueblos de aquí del río Éufrates que quedaban al otro lado del río Éufrates, le dice Dios: yo voy a usar a ellos para traer destrucción a ti, le decía a los judíos, por su rebelión, por su idolatría, por su pecado. Entonces el instrumento de Dios aquí eran los asirios para traer juicio contra Israel. Entonces el capítulo 8, versículo 7 dice, desde el versículo 5 podemos leer, dice: otra vez volvió Jehová a hablarme, dice Isaías, diciendo: por cuanto desechó este pueblo. ¿Cuál pueblo? Pueblo de Israel. Por cuanto desechó este pueblo las aguas del Siloé. ¿Sí? Mire cómo Dios va a usar el término metafórico de ese lugar de Siloé que tenían ellos como pueblo, que eran aguas tranquilas, pacíficas. Pero Dios está utilizando un simbolismo. Dice: por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé, que corren mansamente, es decir, aguas tranquilas, en paz, pacíficas. Dice que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y el hijo de Ramalías, es decir, una forma simbólica de cómo se involucraron con las naciones paganas, lo que precisamente Dios les advertía a través de Moisés por medio de la ley, que no se volvieran igual que las naciones paganas. Verso 7, he aquí por tanto, ¿qué desechó Israel? Las aguas mansas de Siloé. Literalmente las aguas mansas de Siloé, no. Dice: he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. He aquí que el Señor por tanto hace subir aguas de ríos impetuosas. Lo contrario a las aguas de Siloé, que eran aguas mansas y tranquilas.
Estas son impetuosas y muchas, dice. Esto es al rey de Asiria. Entonces, aquí mismo nos da el significado de las aguas impetuosas y las aguas y muchas aguas. ¿A qué se refería Dios? ¿Ah? Exactamente, al rey de Asiria, dice. O sea, lógicamente el rey era líder de un ejército, ¿no? Pero ¿con qué lo está comparando Dios? Con aguas impetuosas y muchas. Dice, es que aquí yo traigo aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos los ríos, es decir, más poderoso que todos los ríos, y pasará sobre todas las riberas. Verso 8. Y pasando hasta ¿dónde? Judá, es decir, hasta Israel. Y pasando hasta Judá, dice, inundará. ¿Agua literal inundaría? No. El rey de Asiria, que es como un río, inundaría con sus ejércitos hasta Judá. Dice, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, dice. O sea, les va a llegar el agua hasta el cuello, como decimos en términos actuales. Pero otra vez, ¿eran aguas literales? No, era el poderío de este ejército asirio que Dios iba a usar para traer destrucción sobre Judá. Dice, llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, otra vez, ahora otra metáfora, la de las aves, y extendiendo sus alas este ejército, llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel, le dice. Entonces, vemos aquí cómo continuamos leyendo, dice, verso 8, y pasando hasta Judá, inundará, verso 9, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Entonces, vemos nosotros aquí cómo Dios utiliza el ejemplo de los ríos. Ya estos ríos impetuosos, poderosos, los llama un ejército. El rey de Asiria, que Dios iba a utilizar como su instrumento para traer destrucción sobre su pueblo, sobre este pueblo incrédulo, rebelde, asesino de los profetas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el libro de Apocalipsis? Lo mismo. El río Éufrates es simbolismo de pueblos, de un ejército poderoso que está detenido, pero en el momento de la orden de Dios desata a los 4 ángeles que están del otro lado del río o junto al río. ¿Con qué propósito? Con el mismo propósito que usaba a otros pueblos, para traer juicio sobre la nación que él quería destruir o castigar. Sencillo como eso. ¿Sí? Entonces, cuando usted entre al internet y vea que la gente dice, es que se está secando el río Éufrates, señal de los tiempos del fin, es el propósito de estudiar la Biblia, para que usted ya no sea niño llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Sí? Digo, si le interesa, si no, allá usted. Versículo, entonces regresamos a Apocalipsis. Apocalipsis. Dice, verso 14, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, este río se vuelve a mencionar en el capítulo 16, cuando viene la otra serie de 7 juicios, que son los juicios de las 7 copas. Y cuando se derrama la 6ª copa, fíjense, 6ª copa, 6ª trompeta. Cuando se toca la 6ª trompeta, se desata los 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Cuando se derrama la 6ª copa, entonces el río Éufrates, capítulo 16, vaya al capítulo 16 rapidito, ahí verso 12, 16, 12. Dice, el 6.º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates
y el agua de este se secó. Por eso los futuristas dicen que como se está secando ahora el río, señal del fin. ¿Sí? El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Que otra vez, ¿quiénes son estos reyes del oriente? Los mismos que quedaban al otro lado del río Éufrates, a los cuales Dios iba a usar para traer juicio sobre la nación de Israel en este libro de Apocalipsis. Y que se secó el río es simbólico, ese secamiento de este río es simbólico. Lo único que está diciéndonos es para que tengan paso libre. Aquí el simbolismo de la sexta trompeta es que son 4 ángeles los que son desatados. En el simbolismo de la sexta copa de la ira es que el río Éufrates se seca para que puedan pasar los reyes del oriente, que son este mismo ejército representado por estos 4 ángeles que está a punto de venir a la destrucción, es decir, para que destruya. ¿Sí? Igual como vimos, Dios utilizaba, ¿verdad? Por ejemplo, a través también del profeta Isaías, Dios les decía a su pueblo, aunque el enemigo, no Satanás, el enemigo, o sea, ejércitos poderosos de otras naciones que buscan tu destrucción, dice, aunque el enemigo se levante contra ti como un río, el Espíritu del Señor, le decía, levantará bandera. ¿Sí? Aunque el enemigo se levante contra ti como un río, el Señor levantará bandera en tu defensa. Ese era el simbolismo. Ese era el simbolismo. Y es lo mismo que ocurre en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un paralelismo de los ejemplos de los juicios del Antiguo Testamento. Entonces ahora dice el versículo 15. Y fueron desatados, es decir, esos 4 ángeles. Los 4 ángeles que estaban preparados, ponga atención, para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, ¿por qué estos ángeles son desatados? ¿Por qué? Porque llegó el momento en que ellos iban a entrar a la escena de Dios, en el plan de Dios. ¿Y por qué se les ordena ser desatados? Porque llegó el día, la hora, el mes y el año. ¿De qué le habla a usted eso? La hora, día, mes y año. De la exactitud del tiempo. El tiempo que fue designado al extremo de saber la hora, el día, mes y año. Es como decir ahorita, son las 12:23 de la tarde de este día domingo. ¿Cómo estamos? ¿A las 2? 2 de septiembre de 2018. ¿Qué más exacto puede haber que una fecha así? Pues eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Que estos ángeles que son desatados, liderando a este río que va a venir en destrucción, es desatado porque Dios designó en su soberanía y en su poder la hora, el día, el mes y el año para que actuaran. Entonces, ¿qué vemos ahí? La precisión del tiempo de Dios. La precisión del tiempo de Dios. Ahora, aquí viene lo interesante de la fecha. ¿Se recuerda usted? Mire, este juicio de esta sexta trompeta es exactamente a lo que el Señor se refería en el discurso del Monte de los Olivos. ¿Cómo lo dijo
cómo lo dijo Lucas. Por ejemplo, ¿cuál era la señal que ellos deberían de ver cuando ellos, los discípulos, sabían que era el tiempo de huir a los montes? ¿Cuándo? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Es lo que Mateo y Marcos llaman la abominación desoladora donde no debe de estar. Lucas, en palabras más simples, más llanas, más entendibles, porque Lucas escribe a una audiencia gentil. Lucas dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Eso es lo que Mateo y Marcos llamaron la abominación desoladora, y eso lo explicamos en el estudio del discurso del Monte de los Olivos, entonces no tengo que tomar tanto tiempo para ello. Pues exactamente el juicio de esta trompeta es a lo que se refería el Señor cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Pero ¿qué les dijo a sus discípulos? El día y la hora nadie la sabe. Es más, no les dio el día ni la hora. Eso no era conocimiento de los discípulos. Es más, no les dio ni siquiera la temporada del año. Por eso les dijo: oren para que cuando huyan, para que su huida no sea en invierno. ¿Se recuerda? ¿Sí o no? ¿Usted lo ha leído? Lo leímos, lo estudiamos juntos. Oren para que su vida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno en la tierra de Israel era terrible, es fríísimo. Entonces, ni siquiera la temporada del año, ni el día ni la hora. Solo una cosa les indicó del tiempo cuando esto iba a suceder. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Solo hubo una indicación del tiempo cuando eso habría de cumplirse. En el discurso del Monte de los Olivos, ¿cuál fue la indicación del tiempo? ¿Cómo? Exactamente, Tatiana. No pasará, les dijo. El día y la hora nadie la sabe. Solo mi Padre que está en el cielo. Ni siquiera la temporada. Oren para que su vida no sea en invierno. O sea, pero una cosa sí les digo: no pasará esta generación. O sea, no pasará esta generación en la que estamos viviendo, les dice el Señor, sin que todo esto se cumpla. Y ahora miren la magnificencia aquí es donde se cumple lo que nuestro Señor dijo. Eso solamente lo sabe mi Padre. El día y la hora solo mi Padre. Por eso es que en Apocalipsis ahora Juan nos dice, dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Por qué? Porque Juan nos presenta el conocimiento de Dios en su soberanía y en su omnisciencia del día, la hora, el mes y el año que Él había escogido para traer la destrucción sobre este pueblo. Pero a sus discípulos les dijo: el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera la temporada. Solo les digo que no pasará esta generación. Entonces ellos por 40 años habrían de estar expectantes, porque eso era una generación más o menos. Cuando el Señor les enseñó eso, el Señor estaba por ahí del año 30, 33, antes de que Él muriera en la cruz del Calvario. Fue el último discurso que Él les enseñó a sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Entonces les dijo: no pasará esta generación. Y se cumplió. Se cumplió porque Jerusalén y el templo fue destruida en el año 70, pero desde el año 66-67 los romanos empezaron a tomar sitio de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor enseña el discurso del Monte de los Olivos, faltaba alrededor de 40 años para su cumplimiento. Pero el libro de Apocalipsis, en nuestro punto de vista, creemos que Apocalipsis fue escrito por ahí del año 60, 61 al 65, entonces faltaban años, unos años. Por eso es de que el libro de Apocalipsis dice: escribe las cosas que están por suceder, porque el tiempo está cerca.
Estaba más cerca que cuando el Señor enseñó el discurso del Monte de los Olivos. Faltaban 40 años, una generación todavía. Pero cuando se escribe Apocalipsis, faltaban años solamente. Por eso es que el apremio era tan fuerte. Y por eso es que no creemos que el libro de Apocalipsis está hablando de 2000, 3000 años después de su cumplimiento, porque no tiene sentido. Las expresiones, el tiempo está cerca, porque esto va a suceder pronto, a la mano. Imagínense qué engaño hubiera sido para la iglesia del primer siglo, para las 7 iglesias. Oh, sí, oh, nos están diciendo que va a pasar esto. Qué engaño para ellos hubiera sido de que, oye, nos está diciendo que va a suceder, pero no tenía nada que ver con nosotros, porque era su cumplimiento 2000 o 3000 años después. No, mi hermano, no es así. Esta iglesia a la que se le escribe este libro de Apocalipsis iba a ver con sus ojos lo que se les estaba profetizando. Era la respuesta a sus oraciones. Por eso esta voz surge en respuesta de los 4 cuernos del altar. Se desata a los 4 ángeles que están en el río Éufrates. Que vengan, sean desatados. ¿Cuándo? A la hora, día, mes y año. Ahora llegaba ese momento en que solo Dios sabía, cuando el Señor dijo: solo mi Padre lo sabe, solo Él. Ustedes no saben, nadie va a saber el día ni la hora, ni siquiera la temporada del año. Solo les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. ¿Sí? Entonces Juan lo que nos está mostrando es que Dios, escuche bien esto, que Dios, las cosas en Dios no suceden fortuitamente, no suceden por accidente, no suceden como que Dios, no sabía que iba a ser así. No, esta es la soberanía absoluta de Dios, que Él tiene control hasta del último minuto, del último segundo de la historia. Y cuando Él dice, es ahora, es ahora. A esto les había llegado su hora. Y por eso dice, en imágenes, se nos muestra 4 ángeles atados. Y les dice, desátalos. Esos que están junto al río Éufrates, es decir, esos ejércitos que están del otro lado del Éufrates, es decir, ese pueblo que va a venir. Y ahora no lo va a decir. Versículo 16. ¿Con qué fin? A fin de matar, dice, a la tercera parte de los hombres. O sea, que iba a ser una matanza terrible. Dice el versículo 16. Y el número de los ejércitos. Ahora Juan nos está diciendo que de lo que nos está hablando es de ¿qué? De ejércitos. De ejércitos. ¿Sí? Esos 4 ángeles representan este ejército que estaba listo para atacar a la hora, el día, el año y el mes. Dice, y el número de los ejércitos, de los jinetes. Recuerde que en el primer siglo eran caballos, el medio de transporte de los soldados de aquella época. Hoy, lógicamente, los caballos son usados muy poco en los campos de batalla. Y los países que utilizan caballos es más bien por falta de dinero que por otra cosa. A veces también los caballos se usan por las condiciones del territorio donde se mueven. Por ejemplo, los ejércitos árabes, en países árabes el día de hoy, utilizan mucho los caballos porque sus zonas son muy montañosas. Entonces, ahí no sube un tanque, ahí no sube un carro 4x4, entonces ellos usan caballos. Por eso este señor Osama Bin Laden, cuando lo perseguía a los Estados Unidos, se escondía en las cuevas. ¿Y qué usaban para transportarse? Caballos, es lo que se usa, pero es más bien por condiciones o por dinero. Pero en ese tiempo eran los caballos. Entonces, cuando habla de jinetes, está hablando de soldados a caballo. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. ¿Sí? Ahora, otra pregunta.
200. ¿Cuánto era el número de estos ejércitos, de estos soldados, de estos jinetes? 200 millones. 200 millones. Y Juan todavía nos dice, yo oí su número. Pregunta. Literalmente este ejército que estaba por atacar a la tierra de Israel por medio de los juicios de Dios era de 200 millones. ¿Cuál es la nación militarmente más poderosa en el mundo en nuestros días? ¿Cuál es la nación militarmente, no solo militarmente, pero económicamente, políticamente, pero cuál es la nación militarmente más poderosa en el mundo el día de hoy? Díganlo sin miedo, ¿por qué lo dicen con miedo? Aunque se equivoquen, aquí estamos aprendiendo. ¿Cuál es la nación militarmente más poderosa el día de hoy? Este país donde usted vive, mire, donde usted y yo nos metimos. Pero ahora, una pregunta un poquito más difícil todavía. En la actualidad, a ver, teléfonos abajo, computadora abajo, no quiero ver que ahorita vaya a Google. ¿Ok? ¿Cuántos soldados activos tiene el ejército de los Estados Unidos actualmente? ¿Cuántos soldados? ¿Cuánto se cuenta su membresía de su ejército? Le dije, teléfonos abajo. Yo estoy aquí como el maestro, que no saque el acordeón usted. Sí. Pues yo lo saqué. Yo sabía más o menos, pero quería saber la actualidad, porque como siempre se está aumentando. Los Estados Unidos tiene el ejército más grande del mundo. Y cuando digo grande no solo hablo de poder, de tecnología, sino hablo de número de soldados activos. Actualmente, el ejército de los Estados Unidos tiene 1.300.000 soldados activos. Y 800.000, alrededor de 800.000, es decir, casi otro millón de reservas. Entre esas reservas están sus hijos mayores de, ¿qué? 18 años. Si usted no lo sabía. Aquí en los Estados Unidos es obligatorio que los ciudadanos nacidos aquí o que sean ciudadanos americanos tienen que inscribirse en el servicio selectivo. ¿A los cuántos años es Gami? 18 o 21. ¿18? ¿21? Entonces, eso es lo que se llama la reserva. 800.000. Entonces, 1.300.000 activos y 800.000 de reserva. Estamos hablando de un ejército conformado, incluyendo la reserva, de alrededor de 2 millones de soldados. ¿Cómo tú vas a comparar en pleno siglo XXI el ejército más poderoso que tiene 1.300.000? Esos son los activos. 1.300.000. ¿Cómo lo vas a comparar con 200 millones de soldados o que está aquí mencionando? Eso es lo espantoso de la interpretación futurista, que lo toma todo literal. Entonces, 200 millones no es literal, es simbólico. Es simbólico. Y este simbolismo lo toma otra vez del Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es que este ejército es tan numeroso que es como se refería en el Antiguo Testamento para los ejércitos de Dios. Por ejemplo, en el Salmo, vaya conmigo al Salmo capítulo 68. Salmo 68. O sea, le menciono esto por ejemplo, en nuestro tiempo actual, el ejército más poderoso es el de esta nación, y
Y apenas, o sea, claro, 1.300.000 soldados activos. Es muchísima gente, hermano. Es muchísima gente. Por eso es que este país todo el tiempo en las escuelas, espérese que entren sus hijos a la high school, va a ver cómo van los emisarios de la Navy, de los Marines y de todo, animando, conquistando a sus hijos para que se inscriban en el ejército, en el servicio militar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos se salen, pero hay que cubrir esos espacios. Y este país, donde más dinero gasta esta nación, es en su fuerza militar. Es impresionante la cantidad de dinero que este país gasta en su fuerza militar. Impresionante. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se gasta cada año en el presupuesto norteamericano para sostener al ejército más grande y poderoso del mundo. 1.300 millones de soldados. Eso es lo que está hablando de seres humanos. Ahora imagínense todo el armamento, el poderío, aquí en San Diego, el puerto de San Diego son los puertos, aquí tenemos bases militares grandes. Usted vaya al puerto de San Diego, los aviones barcos portaaviones del ejército son una ciudad en el mar. Una ciudad en el mar. Pero ¿cómo tú vas a comparar un ejército de casi 2 millones, incluyendo sus reservas, con 200 millones de soldados? Entonces, no hay lógica tratar de interpretar el 200 millones con literalmente, porque no es así. Es un simbolismo. Lo que está diciendo es tan numeroso este ejército que viene para destruir, que es como se referían a los ejércitos de Dios. Mire lo que dice Salmo, le dije, ¿verdad? Salmo 68. Salmo 68, verso 17. Entonces, aquí está hablando de los ejércitos de Dios. Dice, los carros de Dios. Ahora, ¿Dios tiene carros? No. Está utilizando el simbolismo de cómo los ejércitos antiguos, estos carros eran esas famosas carretas jaladas por caballos, ¿sí? Usted no tiene que imaginarse aquí tanques de guerra, como dicen los futuristas, ¿sí? Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas. ¿Qué es una veintena? 200. ¿Sí? Ventenas de millares. ¿Qué significa? De millones. Eso es lo que significa el término millares de millares. Millones. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Está comparándolo de cómo Dios obró poderosamente cuando liberó a los israelitas de Egipto, ¿sí? Entonces dice, los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares, que es lo similar a lo que Juan nos está diciendo, 200 millones. Yo oí su número. Está hablando de una forma de describir que este ejército que estaba del otro lado del Éufrates era numerosísimo. Entonces, para avanzar ahí en Apocalipsis, regresamos y dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Versículo 17, así vi en visión. Entonces ahora Juan va a describir estos ejércitos, dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Dice el verso 18, por estas 3 plagas, ¿cuáles 3 plagas? Dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, por el humo y el azufre,
que salía de su boca, es decir, de los caballos donde venían los jinetes de este ejército. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Simbolismo. Simbolismo, el humo, el azufre, el fuego que sale de la boca de los caballos no es literal. Está hablando de destrucción, está hablando, como dice un comentarista, lo que aquí nos está diciendo es que la fuerza de este ejército iba a ser feroz, hostil y aún demoníaca, porque todo esto es una fuerza sobrenatural que Dios en su soberanía trajo para traer juicio sobre este pueblo al cual está juzgando en venganza de su pueblo que pide y clama justicia. ¿Sí? Entonces, este relato de esta sexta copa representa la abominación desoladora, a lo que Lucas, vaya al capítulo 21 con Lucas rapidito, que yo quiero dejarle bien marcado esto a usted. Lucas 21 es el pasaje que nos habla de este momento de la séptima trompeta, de este ejército que va a rodear la ciudad para acecharla y hacer esta matanza, porque cuando el ejército romano, ahora, ¿a qué ejército se refiere el libro de Apocalipsis o Juan? Al ejército de Roma, al ejército romano que vino a ser usado por Dios para destruir a los apóstatas. Entonces Lucas nos dijo sobre este evento, Lucas 21, dice, versículo 18, dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Se recuerda? Cuando en el capítulo 7 fueron sellados los 144,000 de las 12 tribus de Israel, es decir, la iglesia judía, la multitud de toda lengua y todo pueblo, la iglesia gentil. Esto es lo que significa, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, porque este juicio que estaba por venir no era para el pueblo santo de Dios, para el pueblo, la iglesia, era para la apóstata, la ramera, la iglesia apóstata que era el Israel incrédulo. Verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, esta era la señal. ¿Se recuerda cuando estos 4 discípulos le pidieron una señal cuando esto se iba a cumplir? Danos, ¿cuál será la señal cuando esto haya de suceder? ¿Cuál era la señal? Esta. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. ¿Qué tenían que hacer? Ahora, escuche esto. La señal de los discípulos era cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. No les dijo cuando ustedes vean a Jerusalén ya destruida. No, porque si ellos se quedaban en Jerusalén, ¿qué dijimos que hacían las personas de las naciones para protegerse de un ataque de otro pueblo? Refugiarse en su ciudad, porque estaba amurallada. Y aquí la instrucción era lo contrario. El Señor les dijo, no, ustedes no se queden en la ciudad. Por eso si ustedes están en el campo, no vuelvan a su casa. Si ustedes están en la azotea, no vayan a tomar algo, huyan. Porque la instrucción era lo contrario a lo que hacía la gente. Lo que hacía la gente en tiempos antiguos era refugiarse en su ciudad porque estaba amurallada. Pero aquí no, como la ciudad iba a ser destruida, los muros iban a ser derribados, el pueblo de Dios tenía que huir a los montes. ¿Sí? Y esa era la señal para los discípulos, cuando vean que está siendo rodeada, no cuando ya ataque, no, pues ya cuando ataquen, ¿ya para qué? No, ni tiempo les va a dar, por eso oren para que su vida no sea en invierno. No, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, los discípulos, los cristianos, esa era la señal. Cuando ellos vieron los ejércitos poderosos de Roma rodear a Jerusalén, ellos dijeron, esta es la señal que nos dio el Señor. Como decimos en México, patitas pa' que te quiero. Huyeron a los montes. ¿Dónde está el arrebatamiento? A ver, ¿por qué no les dijo, no se preocupen que yo me lo llevo al cielo rapidito? No había tal cosa. Huyan a los montes. Y aquí Lucas no lo dice.
Entonces les dijo el Señor, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, es decir, en la ciudad de Jerusalén. Porque estos son días de retribución, es decir, de pagarle a alguien con juicio. Eso significa retribución. Alguien que debe algo, porque estos son días de retribución, para que se cumplan las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. Es decir, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde nos dijo qué ciudad iba a ser destruida? Jerusalén. Entonces uno no puede entender que gran calamidad en la tierra ya cambió y ahora se refiere al globo terráqueo. No, está hablando del lugar, Jerusalén. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira. E ira. Esto es lo que en las profecías del Antiguo Testamento se llamaba el gran día de la ira de Dios. Ese era el lenguaje de juicio que Dios utilizaba cuando iba a destruir a Jerusalén por medio de los babilonios. El gran día de la ira. Y ahora, para la destrucción por segunda vez del templo y de Jerusalén, era otra vez el gran día de la ira del Todopoderoso. Y eso es lo que vamos a encontrar en Apocalipsis. Ese es el lenguaje de juicio del gran día de la ira. Por eso la siguiente serie de 7 son las copas de la ira de Dios y del Cordero. Dice, y habrá, dice, gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre este pueblo. ¿De quién está hablando? De los judíos, versículo 24. Y caerán a filo de espada. ¿Qué se le dio la orden a estos 4 ángeles que estaban al otro lado del río Éufrates? ¿Matar a quién? A la tercera parte de los hombres. Aquí está en palabras de Lucas claras. Y caerán a filo de espada, porque así es como el arma de los soldados del primer siglo eran espadas, no eran pistolas, ni metralladoras, ni R-15, ni nada por el estilo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada. No olvide esta frase, será hollada, pisoteada, porque la vamos a ver en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los romanos. Este pueblo que Dios usó será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, hasta que Dios diga. Le dije que iba a terminar antes, pero no sé qué tanta diferencia sea. Pero vamos a terminar. Pero ese Apocalipsis. Entonces la sexta trompeta es los ejércitos rodeando a la ciudad que va a ser destruida. En palabras de Lucas, en palabras de Mateo, de Marcos, cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debe de estar. Es decir, que los paganos tomaran el templo, el lugar sagrado y la ciudad amada de Jerusalén. Esa era la abominación, esa era lo detestable, ¿sí? Eso es lo que llaman la abominación desoladora. Por eso Lucas, que escribe a la iglesia gentil, él quiere quitar los términos técnicos del Antiguo Testamento un poquito, y mejor dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, eso la iglesia gentil lo iba a entender mejor. ¿Y qué es eso, hermano Lucas, de la abominación desoladora? Porque eran gentiles. Esa es la razón. Por eso cuando Marcos, Lucas escriben su evangelio, una de las características que usted va a encontrar en los evangelios de Marcos y de Lucas es que como ellos escribían a la iglesia gentil, a cristianos gentiles, ellos a veces tienen que decir, esta costumbre era una costumbre de los judíos. ¿Por qué tenían que decir eso? Porque eran gentiles lo que estaban leyendo. Entonces les tenían que explicar por qué los judíos hacían lo que hacían, ¿sí? Entonces Apocalipsis, versículo 9, dice, verso 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Cómo nos lo dijo Lucas? Y seréis muertos a filo de espada y seréis llevados cautivos por todas las naciones, porque así fue. Josefo dice que cuando Roma atacó Jerusalén y destruyó el templo en el año 70, en palabras del cumplimiento del Señor y de esta profecía de Apocalipsis,
murieron más de 1,000,000 de judíos, más de 1,000,000. Y Josefo dice que alrededor de 1,000,000 fueron llevados cautivos como esclavos a las naciones. Se cumplió lo que el Señor dijo. Entonces aquí la orden de este ejército era matar a la tercera parte de los hombres, es decir, a una gran parte de los habitantes de Israel y de Jerusalén. Entonces el fuego, el humo, el azufre son puestos como plagas. Pero habla del poderío de este ejército, porque este ejército quemó, iba destruyendo, fue terrible. Usted puede leerlo en la historia, cómo fue la destrucción del ejército romano contra el templo y Jerusalén en el primer siglo. Fue verdaderamente espantoso. Entonces eso habla de lo feroz, de lo hostil de este ejército que Dios estaba utilizando para traer juicio. Y luego dice, versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces uno no tiene que imaginarse un caballo con una cola como de serpiente. Son imágenes, hermano, son imágenes de una literatura apocalíptica, ¿sí? Pues le digo, en nuestro tiempo actual tenemos también libros de ficción, películas de ficción. Por ejemplo, esa serie de películas de Narnia que fueron producidas en obras literarias de fantasía de este hermano, de este teólogo cristiano, donde los personajes, los lugares son simbólicos, ¿no? Es lo que es el libro de Apocalipsis. Por eso es que es tan difícil, porque no podemos entender todo su simbolismo, porque no todo el simbolismo es exactamente también citado en el Antiguo Testamento, pero es un simbolismo de destrucción, del poder de este ejército. Por ejemplo, cuando estudiamos lo de las langostas, algunos futuristas dicen que son helicópteros Cobra. Otros futuristas dicen que son literalmente langostas espantosas. ¿Sí? Literalmente. Entonces, estos caballos, dice, el poder de ellos estaba en su boca, en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahora, verso 20, terminamos aquí. No sé cuánta diferencia hicimos hoy, pero dice, y los otros hombres, es decir, esa tercera parte que debería de morir por este ejército, por ser muertos por este ejército, los que quedaron, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ahora, ¿qué vemos aquí? La condición humana. Mire el ser humano, su actitud. Porque los seres humanos somos así. Los seres humanos, cuando nos está pasando una tragedia, algo grave, decimos, ahora sí, como Faraón, sí, cierto, sí, váyanse, adoren a su Dios. Váyanse. Y ya cuando se iban a ir los judíos, ahora no se van. Porque al ser humano, cuando ya le pasa el sufrimiento, vuelve a su misma condición de siempre. Así es el ser humano pecador, rebelde. O sea, aquí, algo que hemos dicho y como reformados tenemos que decir, Dios no forza a nadie, Dios no obliga a nadie. Como este no fue escogido, entonces por eso es de que esta persona quiere cambiar él, pero Dios, como no lo escogió, esta persona no puede venir al Señor. No, el ser humano es así, es rebelde por naturaleza, y por eso Juan nos dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Sí? Este es el ser humano. El ser humano es así. No es de que en aquel día que el hombre esté delante de Dios le diga, Señor, yo muchas veces quise creer en ti y muchas veces quise acercarme a ti, pero como yo no era un escogido y como tú no me llamaste, entonces yo no vine. No, el que a mí viene yo no lo echo fuera, dice el Señor. ¿Quién es el que no quiere venir? Estos. Ni aún así se arrepintieron. ¿Sí? Ni aún así se arrepintieron
de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, la idolatría. Ahora, ¿por qué dice esto aquí? Porque este pueblo de Israel que estaba por ser juzgado había caído en lo más bajo. ¿Por qué Dios trajo juicio sobre ellos en el Antiguo Testamento? Por su idolatría, por su paganismo en el que cayeron. Y ahora era lo mismo. Los judíos del primer siglo eran idólatras, se habían rendido al culto al emperador. Ellos, cuando les dijeron: ¿a quién quieren que los deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? No, a Jesús. Mátalo, crucifícalo, porque no tenemos otro rey más que el César, dijeron. Que su sangre de este hombre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Pues así fue. Esta era la respuesta. Ellos mismos se echaron la culpa y dijeron: que caiga sobre nosotros. Aquí está. Aquí está. Esto era porque habían dicho: no tenemos otro rey más que el César. Cuando estudiamos las 7 iglesias, vimos cómo la iglesia se resistió a rendirse al emperador. El emperador romano era visto como un dios. Ya lo vamos a ver más adelante en el simbolismo de Apocalipsis. Pero en las 7 iglesias vemos cómo la iglesia luchaba contra ese paganismo del imperio, de la idolatría, de la sensualidad, del desorden, de los excesos. Y la iglesia fiel se resistió. ¿Sí? Pero estos no. Estos ni aún así se arrepintieron. Porque los judíos, a pesar de la miseria que estaban viviendo ya, ni así clamaron a Dios pidiendo misericordia. Dice: ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Qué dijo Pablo cuando él explica de los ídolos? Porque era grave el culto y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque un ídolo era algo. Porque detrás de cada ídolo hay un demonio, dice Pablo. La idolatría está de la mano con los demonios, con el culto satánico. Por eso es tan grave la idolatría. Y usted ore por su familia que se encuentra en ese paganismo, mi hermano. O usted, de los que todavía le lleva a su tía una veladora para su santo. Ay, tía, vine a visitarle y le traje aquí unos tamalitos y una veladorcita ahí para su... De oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es lo mismo que decía el libro de los Salmos 115. No tengas temor de ellos, porque no pueden andar ni hacer nada. No tengas temor de ellos. Tienen pies, no caminan. Tienen manos, no pueden aplaudir. Tienen boca, no pueden hablar. Sí, ridícula la idolatría. Pero no solo la idolatría, versículo 21. Y no se arrepintieron de esos homicidios. ¿Cómo describió Josefo? ¿Se recuerdan el estudio pasado? De la quinta trompeta, a esas langostas que dijimos que era la generación que Dios dijo que iba a ser peor. Josefo la describió como una generación que nunca había existido antes, de malvada, asesinos. Se involucraron en toda práctica sexual, lesbiánica, homosexual, y asesinos, robaban, mataban a sus propios hijos para comérselos en estos días terribles. Y ni aún así se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, es decir, de prácticas sexuales contrarias a la voluntad de Dios, ni de sus hurtos. Porque en estos días, estos grupos armados que se levantaron en Israel, los cuales describen las langostas que salen del abismo, que eran fuerzas demoníacas que tomaron a
a esta gente de Israel, judíos que se mataron entre ellos, que iban de casa en casa saqueando las casas para comer porque no había comida, le robaban a los ricos, los padres mataban a sus hijos para comérselos. Bueno, como nosotros no vivimos en esa época, no entendemos la magnitud de lo terrible que pasó aquí. Por eso el Señor en su discurso del Monte de los Olivos dijo: y habrá gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá jamás. Esa gran tribulación era esos días de venganza a los que el Señor se refería en Lucas, contra ese pueblo, e ira para ese pueblo. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, terminamos. Aunque todas estas cosas tenían que ver con el juicio sobre este pueblo que estaba por venir y que sucedió en las palabras del Señor, el día, la hora, el mes, sin embargo, son los mismos pecados por los cuales Dios juzga el día de hoy a los hombres. Entonces eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Un día todos nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas. Entonces, esta sexta trompeta es ese ejército que iba a rodear Jerusalén. Ahora, el ejército romano, termino con esto. El ejército romano estaba formado, era numerosísimo, y estaba formado por soldados de muchas naciones, porque recuerde usted que era un imperio, y eso es lo que hacen los imperios, que los imperios conquistan naciones, conquistan pueblos y los someten a su dominio. Por eso algunos comparan a Estados Unidos y lo llaman un país imperialista, como un imperio, porque este país va y quita reyes, dictadores y los derroca y claro, pero son motivos diferentes, porque este país lo que quiere es paz y lo que quiere es que no haya ese tipo de dictadores que le hacen daño a su propio pueblo. Pero usted sabe, el ejército de los Estados Unidos, que es el ejército más poderoso, está formado por soldados de todo el mundo, ¿sí o no? ¿O no me va usted a decir que el ejército de Estados Unidos está formado por puros americanos, netamente blancos americanos? No, hay gran mayoría del ejército americano son hispanos, son de países árabes. O sea, Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, tiene soldados de todo el mundo que se han hecho americanos, que vinieron, muchos de ellos de niños, o muchos de ellos nacieron aquí de padres de otros países, pero que son parte del... Así era el ejército romano, estaba formado por soldados de todo el mundo del primer siglo, porque era un imperio. Y eso es lo que vamos a ver en el juicio de la sexta copa de la ira, que dice: para que vinieran los reyes del oriente. ¿Por qué? Porque el ejército romano estaba formado por soldados de todo el mundo del primer siglo. Había llegado la destrucción de Jerusalén. Este ejército, que es numeroso, que Juan dice tiene 200 millones, es un simbolismo de su grandeza, de la cantidad de ejército que estaba rodeando Jerusalén. Y esta era la señal para los discípulos. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, huyan, porque será día de ira para este pueblo. Oremos.